Muy buenas amigos, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer un post con algo muy interesante porque los problemas con la microbiota, amigos, son clave para determinar la salud de las personas. Patologías inmunológicas, patologías inflamatorias, patologías degenerativas. Cualquier tipo de patología, amigos, la relación intestino con esa patología es seguro, casi al 100%, que el cofactor principal de esa patología es tu microbiota del intestino. La microbiota del intestino, ahí se realizan millones y millones y millones de procesos todos los días en nuestro intestino. Ahí se sintetizan aminoácidos, neurotransmisores. O sea, es más importante nuestro intestino que nuestro cerebro. Nuestro intestino lanza y da más información a nuestro cerebro que el cerebro a nuestro intestino. O sea, el intestino es impresionante lo que representa para la salud de las personas y sin embargo no se le tiene en cuenta. Yo, como sabéis, pues hago normalmente en mi consulta, pues hago un diagnóstico por bioresonancia donde analizo todo el organismo, miro el iris donde veo cómo está el terreno, hago bioperfiles nutricionales donde veo cómo está también el terreno, qué ejes son los que están más alterados, si el neurodistónico, el digestivo, la intoxicación, la oxidación, el estrés oxidativo, la resistencia a la insulina, en fin. Pero la epigenética tiene un valor impresionante, porque nos va a decir cómo está tu organismo y cómo está tu microbiota, si hay algún problema con señales víricas, con parásitos, con hongos, con esporas. Pero todo esto luego lo podemos perfilar y ya de alguna manera rematar y definir con un análisis de tu microbioma, de tu intestino. ¿Por qué? Porque es la clave de tu salud. Nos estamos encontrando con patologías, con perfiles de personas que están teniendo patologías crónicas, degenerativas, no saben por qué. Y al final, amigos, es un foco interferencial en la boca, es un foco interferencial de una muela que le está afectando en cualquier parte del organismo, cefaleas, depresiones, infecciones. O sea, la infección de la boca, el intestino, es ese eje intestino-cabeza, y ahí va pues todo lo que compone nuestra cabecita, desde la boca, los ojos, todas las mucosas, en fin, y la parte respiratoria ya es clave. Y luego no olvidemos que la mayoría de la microflora intestinal, a pesar de que la gente pues a veces todo eso lo echamos a la culpa a los bichitos, pues sí, porque ya te digo, hay millones y millones ahí de funciones que se realizan todos los días y es tan importante. Hay que tener una microbiota, una microflora de tu intestino normalizada. Ni la puedes tener en exceso ni en defecto. Y yo cuando hago los análisis de epigenética, cuando hago los test de microbioma o cuando hago simplemente el perfil por bioresonancia magnética, me dice claramente si hay un índice bacteriano alto o bajo, o si está en desequilibrio. ¿Qué quiero deciros con esto? Que tener un intestino limpio es clave. Yo a veces os recomiendo que toméis el Micoquil de Nutergia, a veces os recomiendo que toméis también espirulina o corela, porque va muy bien, o el Green Flor de Nutergia, pero ahora os voy a dar una fórmula que es antiparasitaria, que muchos de vosotros ya conocéis, que es el aceite de coco. Tomar una cucharadita o dos por las mañanas con un par de gotitas de aceite de orégano. Es fundamental porque os va a ayudar muchísimo, porque el ácido láurico del aceite de coco es espectacular. Pero hay fórmulas antiparasitarias donde podéis poner, por ejemplo, 500 mililitros de ácido de oliva de primera prensa en frío en un tarrito y le podéis poner una buena rama de romero
de algún sitio donde no haya contaminación y le ponéis 3 dientes de ajo pelados. Los dientes de ajo, si queréis, los dejáis un poquito, 3, 4 o 5 horas o toda la noche si queréis, para que suelte bien y se activen los ácidos de los aceites del ajo. Y luego todo esto, el ajo, lo metéis con la rama de romero y el medio litro de aceite, primero presa en frío, en un buen tarro, lo cerráis herméticamente al vacío con este tipo de tarros de cristal que cierran herméticos. Lo guardáis por un mesecito ahí en un sitio oscuro, lo vais dando vueltas de vez en cuando os acordéis, y esto es una herramienta fabulosa. Toméis al día cuando tengáis síntomas de que tenéis parasitosis, tomáis un par de cucharaditas, una por la mañana, otra por la tarde, durante un mes, luego descansáis, volvéis a tomarlo cuando tengáis síntomas, y esto es definitivo. Luego hay plantas como el ajenjo, la tintura de ajenjo es espectacular para este tipo de lombrices, porque es rico en flavonoides, en fenoles, en antioxidantes, es muy vermífuga también, porque ayuda también a este tipo de bichitos a eliminarlos. También la menta piperita es bastante interesante, la menta piperita, la ruda, la artemisa, el tomillo, también es un buen purgante, ayudan a eliminar parásitos, lombrices del intestino. Y las tinturas, que las podéis hacer, tinturas con aceite, maceración, como igual que el que os he explicado antes del diente de ajo y el romero, con aceite de oliva. Podéis hacer tinturas con ajenjo, con ajo, con raíz de alenio, con tomillo, con maravilla, con salvia, con cáscara de nuez y con pepitas de calabaza. Si no lo queréis hacer vosotros, lo podéis comprar hecho, porque en las herboristerías y en las dietéticas existen este tipo de preparados ya de tinturas madre o de extractos o de en forma de aceites esenciales. Pero lo más importante, amigos, aparte de estas fórmulas, es que tengáis un chequeo. Porque uno puede tener síntomas, pero a veces no son concluyentes. Lo ideal es tener un buen diagnóstico, tener un buen chequeo, con un buen test de microbiota, con un buen test de nutricional o con un buen test a nivel bioresonancia magnética o un test epigenético. Esto os va a decir cómo está el intestino, porque tiroides, Alzheimer, Parkinson, esclerosis, todo este tipo de enfermedades, aparte de que las producen este tipo de parasitosis en el intestino, también influyen mucho los metales pesados, porque los metales pesados son esas sustancias consideradas por la ciencia, que son metales pesados simplemente porque el peso molecular que tienen es un peso molecular en la tabla periódica por encima de 20, y ahí están el níquel, el mercurio, el plomo, el aluminio, y el arsénico también está considerado como un metal pesado y que está afectando bastante al ser humano, sobre todo a través viene de los arroces, del pollo, porque los arroces están cultivados en aguas fangosas, donde en muchos sitios donde los traen asiáticas y tal, de la parte asiática, son muy ricos en arsénico. El arsénico está produciendo problemas de digestión, problemas de desórdenes a nivel respiratorio, alergias, y está causando bastantes problemas. Entonces, amigos, con el gran problema que hay de tiroides, con el gran problema que hay de artritis, de artrosis, de problemas degenerativos, de enfermedades muy raras después de las vacunas, después de la pandemia o de la plandemia, lo que le queréis llamar, de esa farmamafia que estafó al resto de la humanidad, como yo digo, pues este tipo de señales víricas se han quedado en el intestino, y tener un intestino limpio es, prioritario. Ya os digo, con mi coquil, con Greenflor, con espirulina, con Corella y con estas fórmulas que os he dado, vais a poder tener un intestino limpio y vais a poder evitar, amigos, aparte de tener estos microorganismos alterados, vais a poder también eliminar esos metales pesados que interfieren en esa síntesis. Sobre todo son sustancias, los metales pesados, que se agregan normalmente, interfieren mucho con el tejido conjuntivo, y donde hay grasa, donde hay moco, ellos ahí interfieren mucho, sobre todo con la grasa, con el colesterol. Por eso
son fáciles de pasar la barrera encefálica, muchos de ellos, hematoencefálica, llegan a nivel neuronal y alteran la conexión nerviosa porque destruyen la mielina, que es esa sustancia que recubre el sistema nervioso, los cables del sistema nervioso, como yo digo. Esa mielina es un protector que tienen estas conexiones nerviosas y, por desgracia, pues amigos, los metales pesados, igual que los hongos, tienen este factor, y las bacterias, las esporas y todas estas señales víricas que hay en el intestino tienen esa capacidad de alterar nuestra función y nuestra normofunción biológica en todo el organismo. O sea, cualquier enfermedad puede estar provocada por ese intestino, amigos, en mal estado o con una microbiota alterada. Así es que, amigos, salud, que la salud es más importante que todo el oro del mundo, y que seáis muy felices. Hasta otra, amigos.